Bien, buenas tardes. En esta ocasión, les habla Carlos Doria, les voy a hablar sobre Pedro Pizarro y su crónica llamada Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú, para el curso de literatura peruana a cargo del doctor Jurado Párraga Raúl Germán. Vamos a empezar rápidamente con la introducción, donde vamos a hablar pues justamente en lo que vamos a enfocarnos, ¿no? En el aspecto de acercamiento formal a la crónica de Pedro Pizarro y al aspecto etnográfico de una especie de contraposición que el mismo tiene al momento de escribir, ¿no? En ese sentido, como habíamos visto ya, este, las crónicas y los cronistas han sido pues, muy útiles para poder nosotros dilucidar un poco los acontecimientos que sucedieron, ¿no?, hace mucho tiempo. Esta conquista, esta masacre y todo lo demás llegan pues de la mano de muchos escritores, y en este caso también Pedro Pizarro. Continuando un poco por la biografía de este autor, se puede decir que nació aproximadamente en 1515 en Toledo. Fue primo de Francisco Pizarro y este llegó aquí como paje de él. Si bien llegó joven y no participó en la toma de la plaza de Cajamarca, por ejemplo, sí ya estuvo listo para la lucha cuando sucedió lo de toma de Cusco en 1533. Siempre ha sido un tipo bastante fiel a la corona, ¿no? Situación que lo ha llevado a tener pues altas y bajas en su vida. Un hecho de recibir tierras y riquezas, y por otro lado pues ha sido siempre destruido, ¿no? Cuando se dieron pues estas luchas internas entre ellos mismos, incluso casi mueren, ¿no? En ese sentido, casi ya muchos años después de todo lo sucedido, en 1555, y 1571, se dedica a vivir pues en Arequipa, se convierte en alcalde y se dice que fue en este tiempo cuando escribió pues su crónica. Bien, haber mencionado pues un poco sobre el acercamiento a su crónica, a su obra, y en ese sentido, primero para entender cómo es que podemos evaluar a él y a esta obra, hay que entender que él, mayoritariamente, como muchos de los que llegaron a estas tierras, fue eminentemente un soldado. Él fue un soldado y pues como muchos de estos, sobre todo en esa época, no tenía pues la preparación adecuada para poder, um, digamos, trabajar el aspecto formal de un texto, ¿no?, de carácter historiográfico y más como él quería. En realidad, pues, estas limitaciones, y si bien dentro de la obra, pues, se maneja un lenguaje arcaico, de todas maneras, él se le nota que tiene falencias y carencias con respecto al momento de escribir, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, también la doctora Stolz nos dice pues que él sí intentó trabajar formalmente historiografía, pero debido a sus limitaciones no lo pudo hacer, porque como mencioné, él ante todo es un soldado, y los soldados pues no tienen, digamos, una educación, mucho menos en ese tiempo, versada, ¿no?, para poder trabajar un texto de ese tiempo, aunque sí es importante trabajarlo, porque tiene muchísimas experiencias que han sido contadas por indígenas a él de manera oral, y también sus vivencias propias, que las plasma ahí en la medida de sus posibilidades. El siguiente aspecto es el que me gusta rescatar de él, y es que hay bastante contenido etnográfico dentro de su crónica, ¿no? Hay bastantes pasajes donde habla y cuenta historias, ¿no?, que a él le contaron justamente. Él menciona, dice oralmente, me dijeron tales cosas, como por ejemplo en el capítulo 10, cuando vienen a pedir ayuda a Francisco Pizarro, y él va a resolver esa situación, y resulta que era porque en ese tiempo los incas tenían, o la cultura inca tenía, por ejemplo, un tremendo respeto a los muertos. Los muertos todavía tenían su séquito y todavía seguían cumpliendo una especie de función, y nadie los podía quitar de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un lado eso, en el capítulo 12 entero, donde se dedica a escribir a Atahualpa, y lo que vestía, y cómo era, y cómo se desenvolvía, cómo los demás le tenían respeto y miedo al mismo tiempo. Cuando dice que era un hombre alto, guapo, fornido, bastante elegante. Incluso dice que se sentó, no, eso no sabemos si es cierto, pero dice que él se sentó a comer varias veces con él, ¿no? Y una vez se le cae, se ensucia su ropa y pum, manda que lo cambien rápido y todo lo demás. Entonces, esas partes, esas historias donde se nota que hay digamos, el aspecto inca, su cultura, su sociedad, está bastante presente en él, y se refleja en los indigenismos que él maneja, ¿no? A lo largo de la historia siempre los maneja, incluso da a entender como que
todos los demás que leen esto supieran de lo que está hablando. Entonces esto me da más o menos una idea de que él tenía, pues, o estaba bastante versado en cuanto a palabras y entendimiento de la cultura inca. Para finalizar ya, una controversia pequeñita con respecto a su obra, y es que, como había mencionado, tiene una dualidad, ¿no? Eh, por un lado está todo lo que mencioné, ese conocimiento de lo inca, ese respeto hasta cierto punto, o esa curiosidad por saber cómo se desenvolvían, y por otro lado tenemos ya el aspecto político y, digamos, justificatorio que tiene con respecto a lo que sucedió aquí en estas tierras, ¿no? De la mano del virrey Toledo y como muchos otros cronistas trató de justificar esto en este texto. Por ejemplo, él trata de decir que su primo no quiso matar a Atahualpa, ¿no? Él dice, yo lo vi llorar, incluso. Entonces, pero ya sabemos también que básicamente la mayoría de estos textos a cargo de Virrey Toledo pues tenían un carácter de, digamos, hasta cierto punto apologético, ¿no? Para tratar pues de justificar todo lo que sucedió aquí, porque lo que sucedió pues fue una vulneración, ¿no? De incluso la iglesia este, castigaba este tipo de situaciones porque no se podía destronar de sus tierras a un rey y ellos trataron de decir, bueno, que eran bárbaros, pecaminosos y blasfemos. En ese sentido, a manera de conclusión, podemos decir, pues, bueno, que Pedro Pizarro sí fue un soldado, podemos evaluarlo no desde el punto historiográfico, debido a sus limitaciones, sino desde soporte al conocimiento de la cultura y la cosmovisión incaica. Creo que desde ahí está muy bien, trató de justificar, como muchos otros, ¿no? De hecho, él es español y debemos darnos cuenta de que cada cronista escribe de su perspectiva, ¿no? En este caso, tratando de justificar, pues, también a su primo y a todo lo que sucedió aquí por parte de la puebla. Eso sería todo. Muchas gracias, ahí tienen mis referencias y gracias por verme.